Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están por allá? Muy bien, Ricardo Valega. ¿En qué parte de Lima te encuentras? Yo estoy en La Molina. En La Molina. Sí. Muy bonito. Conocí en alguna vez La Molina. Cuéntanos, ¿cómo está ese país vecino? ¿Cómo está? ¿En qué etapa del confinamiento se encuentran hoy? Bueno, todavía es una etapa complicada, o sea, no hemos podido controlar la pandemia, así que estamos aprendiendo, como todo el mundo, a poder convivir con este gran problema. Así es. Pero, ¿Pero están en pero cuarentena hoy? sí, todavía estamos en cuarentena hasta fin de mes, oficialmente hablando, fin de mes ya se abre las actividades, digamos, o el tránsito al respecto, así que todavía estamos. Todavía están. Y ustedes tienen una cuarentena total del país. No ha sido como en Chile que ha sido seleccionada. No, no, es total y hasta los domingos no hay movilidad de nada y toque de queda. Es bastante rígido. Empezamos muy Mm, temprano Empezaron y muy bueno, temprano. hasta fin de mes estaremos en esta situación. Mm, Y poco a poco se están abriendo las actividades económicas, eso es en todo caso lo importante. sí, así es. Ricardo entonces Valega, fundador y CEO de ID4, ¿así se llama? Sí, ID4 es nuestra marca. ID4, ya, bueno, ID4, está bien. Y esto es, a ver, explícanos, ¿cuánto tiempo tiene ID4 y qué hace exactamente? Para nosotros somos una empresa formada hace 4 años. Nos dedicamos exclusivamente a los temas de Internet de las Cosas. Tenemos un perfil muy fuerte en la parte de investigación y desarrollo. Pienso yo que más o menos 2 años hemos estado batallando muy fuerte en investigación en estas nuevas tecnologías disruptivas y hemos desarrollado una plataforma de IoT para poder gestionar todo tipo de sensores y máquinas, ¿no? Nos dedicamos, al inicio empezamos con el tema de minería, digamos, igual que Chile, Perú también tiene un potencial muy grande en minería, así que es ahí donde apuntamos nuestras balas. Y ahí y siendo un entorno bastante duro, complejo, hemos aprendido muchas cosas que las estamos aplicando a otros sectores. Ya, y exactamente, por ejemplo, un ejemplo concreto de cómo operan en el sector de la minería, de la Internet de las Cosas, que se aplica a qué tipo de maquinaria. Grafícanos un poco para imaginarnos cómo opera. Por ejemplo, nosotros nos enfocamos en minería subterránea, por ejemplo, al inicio, y poder controlar por dónde están caminando las personas, los vehículos en la mina subterránea, sin facilidades de conectividad, fue nuestro gran reto, ¿no? O sea, sabemos que obviamente todo el tema de digitalización pasa por tema de conectividad. Y ahora, debajo de la tierra, en el socavón, obviamente no entra pues ni los satélites, ¿no? O sea, no hay Yes. nada, señal de nada. Así que tuvimos que pensar en una tecnología que genere conectividad inalámbrica, económica, para poder entrar en el socavón. Y sobre eso desarrollamos y aprendimos a desarrollar tecnologías, unas redes mesh, se denomina el término, la cual permite ir saltando y vas entrando en la mina de forma inalámbrica, salto a salto, y comienzas a digitalizar las rutas principales, vamos a decir así, de la mina. Y sobre eso entonces empiezas a controlar por dónde va el camión, por dónde van las personas, si las personas están en el vehículo o manejan el vehículo que le corresponde, estas máquinas enormes, ¿no es cierto? Y no es, por ejemplo, pues una persona que no está certificada y está manejando un scoop, ¿no? O está perforando una perforadora, entonces tú puedes hacer el match entre persona y máquina que están trabajándola, y asimismo hasta controlar cuánto tiempo está en esas actividades, y controlar los costos, la seguridad, en forma bastante precisa. Estamos conversando con Ricardo Valega, fundador y CEO de ID4, que es un emprendimiento peruano. Él está en Lima. Estamos en una alianza con Isil Ventures, Usil Ventures, que es una aceleradora de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú. Ricardo, antes de que se usara esa tecnología que ustedes logran conectar entonces todo este socavón, digamos, con el mundo, ¿cómo operaba ese socavón? ¿O cuál es la diferencia entre la llegada de ustedes y lo que ocurría antes?
Bueno, típicamente, y esto es en general en todas las en grandes industrias, obviamente los procesos son manuales porque no hay forma de controlarlos, sino es a través manual. Hay un supervisor, ¿no es cierto?, que está controlando las actividades de los colegas, de las personas, y hay una ficha o un formato que hay que estar llenando. Y típicamente estos formatos pues los llenan al final del turno, Claro. ¿no? Entonces, claro, al final del turno tú empiezas a acordarte, si es que te acuerdas de forma precisa, de cuáles fueron las actividades que hiciste. Claro. Y ahí empiezan a registrar quizás, no en forma muy clara o transparente o objetiva, vamos a decir que de todas maneras siempre hay errores en la cual entre lo que sucedió y lo que tú registraste en una ficha de papel, que después va a ir un Excel, ¿no es cierto? Y que después irá a una base de datos, a un dashboard, pero que es información que ya no es fresca, que no necesariamente es la real, y ahí empiezan a a encontrarse diferencias entre lo real y lo registrado. Con el Internet las cosas lo que hacemos es colectar la información directamente, ¿correcto? En vivo, podemos tener visibilidad de lo que sucede y nos da la Y, capacidad de poder reaccionar. es tomar decisiones en el minuto, que son claves no interrumpir los procesos. Correcto. Entonces tú puedes reaccionar en ese mismo momento para corregir algunas acciones. Y no solamente, digamos, después de 8 horas, 12 horas, en el mejor de los casos, vamos a decir que después de un turno tendrás la información registrada en los sistemas de información y bueno, ya fue lo que sucedió. No, el IoT lo que te ayuda es a generar una visibilidad en línea de lo que sucede para poder reaccionar hacia las mejoras que tengas que trabajar en ese momento, ¿no? Claro. Así que, ¿Había alguien haciendo esto que están haciendo ustedes hoy día en la minería en Perú? no, nosotros en Perú en IoT somos de los primeros, ¿de acuerdo? Y bueno, y hace 2, 3 años que empezamos con los mineros, ¿cierto? Eh, Toda una innovación, en todo caso, un aprendizaje, un cambio cultural en la cual estas empresas todavía están en ese proceso de entender la tecnología, siendo que no la entienden, obviamente hay un proceso de evangelización, Mm. y entonces la adopción no es tan rápida, ¿no? Claro, ¿y por qué llegaron a este mundo? ¿De dónde venías tú, Ricardo? ¿En qué trabajabas para llegar al ID4, que es tu empresa, tu emprendimiento? Bueno, yo he venido del mundo corporativo, yo he trabajado en empresas industriales como farmacéuticas, alemanas, después he estado en el mundo de la consultoría, en el sector industrial, soy ingeniero industrial de formación. También he tenido, obviamente, desarrollos profesionales en empresas financieras, también en empresas de gobierno, así que en ese sentido he tenido una experiencia amplia. Pero ¿Y de por qué formación, decides meterte en este mundo digital y de la Internet de las cosas? bueno, fue coyuntural, pienso yo. Tuvimos un evento en Estados Unidos, en Las Vegas, en las cuales eso fue hace 4 años casi, en la cual empezamos o sea, encontramos un foro muy interesante de IoT, y era una tecnología obviamente nueva, disruptiva, nos llamó la atención mucho el gran potencial que tiene de generación de soluciones, de negocios, de oportunidades y de productividad para las empresas. Así que nos enganchamos, conocimos a un equipo de profesionales muy interesantes en Estados Unidos que nos motivó a seguir con ello y de ahí no hemos parado, afortunadamente. Y hoy están en la minería, sí, o sea, por donde entraron, o sea, la industria con la que partieron, y hoy en qué otros sectores están. Siendo que en minería fue el caso más complicado, siendo todos estos temas de conectividad, procesamiento, perdón, conectarnos a las máquinas, de allí pudimos saltar a manufactura, líneas de producción, ¿de acuerdo? Conectarnos a las máquinas, saber cuándo la línea de producción está funcionando, a qué velocidad va, cuántas veces paró, cuáles son las razones por las máquinas paró. Por ejemplo, son factores importantes de productividad y, como decimos, reaccionar para la corrección al respecto. Así que allí tenemos casos de uso en líneas de producción para tener la productividad en línea. Después hemos desarrollado increíblemente esa misma tecnología para controlar máquinas de café. Tú dirías, Ah, mira. máquinas de café, sí, es una máquina igual, es una máquina expendedora, igual trabaja con pulsos eléctricos,
Entonces nosotros hemos aprendido a leer esos pulsos eléctricos, digitalizarlos y sobre eso saber cuánto hay de stock, qué producto está atendiendo, y lo hemos llevado al siguiente nivel, que es ya la parte comercial, o sea, ya tenemos la máquina digitalizada, funcionando, y entonces de allí, entonces ya a través de código de barras, tarjetas de crédito, contactless, generamos el e-commerce directamente al respecto. Así Porque que puedes además obtener mucho dato respecto al uso de la máquina, ¿no? sí, o sea, conseguimos mucha información de la Claro, máquina, hacemos un machine to machine, como se claro. dice, vamos a manipularla, y entonces empezamos a despachar producto en base a acciones de pagos digitales. Perfecto. Ricardo, ¿cómo está el ecosistema emprendedor en Perú? ¿Y qué está pasando con la transformación digital de las distintas industrias? Bueno, nosotros, pues, como bien sabes y lo mencionaste, somos parte de USIL Ventures. USIL Ventures es nuestra aceleradora. Estamos muy contentos de trabajar con USIL, son espectaculares. Siempre este ecosistema es muy diferente, por ejemplo, del mundo corporativo en el cual nosotros hemos venido trabajando. Así que estamos aprendiendo constantemente al respecto. El momento actual de la transformación digital, sobre todo en esta situación de COVID, es bastante interesante porque, claro, ahora todo están demandando que sea automatizado, que todo sea contactless, que no tengamos problemas de acercamiento social, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se generan nuevas oportunidades. Y, por ejemplo, en ese punto de distanciamiento social, nosotros hemos desarrollado una solución para controlar el distanciamiento social entre las personas Ah, a mira, través, interesante. a través de unos wearables de vía Bluetooth, comienzan a escucharse entre ellos, y justo tengo aquí dos de ellos. ¿Ya? Estas pulseras, ¿de acuerdo? Tienen Bluetooth y a través de Bluetooth comienzan a calcular entre ellas la distancia que hay. Entonces yo Qué puedo saber si interesante. está a 1 metro, 2 metros o más, y si están invadiendo, vamos a decir así, rompiendo la regla de distanciamiento social, genera una alerta física, vibra, suena, prende una luz, ¿de acuerdo? Y te avisa que estás, digamos, sin darte cuenta quizás, rompiendo la norma, ¿no? Y Eso está bueno para cuando vuelva a la normalidad a las industrias, por ejemplo, o a los colegios, o a las universidades, para poder respetar ciertos protocolos. Está súper interesante. exacto, y la información se graba en la memoria del wearable, ¿de acuerdo? Y de ahí va a una base de datos y a un sistema de información, y entonces tú tienes toda la trazabilidad completa de con quién interactuó, con quién rompió el distanciamiento social, y en el caso De que tuviera fortuito COVID, que claro. tuviera COVID, entonces tú revisas, mira, Ricardo estuvo no respetando el distanciamiento social con el colaborador uno, 2, 3, y ese uno con el otro, y ese otro con el otro. Entonces, Claro. todos están, digamos, organizados en un sistema de información bastante práctico y sencillo de manejar. Ayuda a la trazabilidad que tanto hablamos en estos días de COVID y de contaminación y de pandemia. Ricardo, ¿y lo están comercializando ya esa pulsera? Sí, hemos empezado a comercializarlo justamente nosotros, al ser un startup que está en el paraguas de Open Future, el programa de Telefónica. Hemos podido ya acercar nuestra oferta a Telefónica del Perú en este caso, y ya estamos con pedidos al Mira, respecto. qué Sí. bueno. ¿Y quién ha enganchado? ¿Qué tipo de compradores? ¿De qué industrias o de qué sectores? Típicamente empresas de carácter operacional, Mm, del supply chain, ¿no? De operaciones complejas, como la minería, por ejemplo, como la claro. manufactura. Grupos grandes mineros, grupos grandes industriales son en los cuales hemos empezado. En verdad aquí Telefónica nos ha ayudado muchísimo con su fuerza de ventas. Los chicos de ventas de Telefónica son muy hábiles, muy rápidos, y hemos podido rápidamente, ya estamos a un poco más de 100 días de la pandemia, pero hemos logrado en estos plazos ya tener, digamos, un producto funcionando y una aplicación. Mira. Este,
clara sobre... Le vendría de perilla a Codelco, nuestra gran empresa estatal de cobre, que ha tenido que detener algunas operaciones precisamente por la contaminación que se ha producido Sí, en la industria. sí, Oye, y, perdón, dale. sí, muchos casos también aquí en Perú en relación a operaciones mineras que han tenido contagios y han tenido que parar al equipo completo. O sea, Claro. se está trabajando, por ejemplo, por células de trabajo de 15 a 20 personas y esas células deberían interactuar solamente entre ellos, ¿de acuerdo? Y de ninguna manera trabajar con otras células, Claro. ¿no? ¿Qué capacidad de producción tienen de las pulseras en la medida en que se vaya aumentando su comercialización? Sí, los wearables en verdad son fabricados como tantas cosas en China, ¿de acuerdo? Así que sí hay capacidades de producción en el plazo de pocas semanas, ¿de acuerdo? Los planes los procesos de importación están un poco complejos, pero Sí. hoy por hoy estamos pudiendo ofrecer los productos en 30 días. Ah, mira, interesante. Súper 30 días. interesante. ¿Había algo parecido a esas pulseras en Perú o en otro lado? ¿No las había Bueno, visto? nosotros, en verdad, esto lo hemos, digamos, reenfocado sobre una solución de control de activos fijos que teníamos antes. Ya. ¿De acuerdo? En la cual nosotros el activo fijo, cuando salía por la puerta, sabíamos en qué hora, en qué momento había Claro. salido. Le habíamos puesto un dispositivo, un beacon se dice, que entonces salía por la puerta y detectábamos por ahí. Entonces, todo ese know-how previo de control de activos fijos, hemos girado, hemos volteado sobre la situación coyuntural y hemos dicho, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Y allí empezó todo esto. Tenemos un equipo de investigadores de primer nivel, espectacular en verdad, tanto nacionales, locales, como también un equipo partner en Norteamérica, con los cuales estamos trabajando en forma sincronizada. Ricardo Valega, fundador y CEO de ID4, que es esta empresa que se dedica a la Internet de las cosas en distintas industrias. Mencionaste Estados Unidos, pero hoy ID4 está operando solo en Lima, perdón, en Perú, o también ya está exportando su tecnología. No, hasta el momento solamente estamos en Perú. Sí hemos tenido conversaciones con gente, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, ¿de acuerdo? Pero obviamente el día a día, bueno, recién han pasado 3 meses, ¿no? ¿Verdad? Desde que empezamos y ya tenemos un producto. Así que estamos consolidando, vamos a decir, el producto en el mercado local y obviamente en el corto plazo, en el plazo inmediato, obviamente los planes son para poder salir a otros países. O sea, México, Argentina y Brasil son contactos que ya tenemos con algunos partners o personas cercanas a nosotros con los cuales estamos avanzando al respecto. Interesante. ¿Cómo ha sido el levantamiento de capital de ID4? ¿Qué tan complicado es para los emprendedores en Perú hacer estos levantamientos? ¿Y cómo es poder emprender allá en términos de recursos? Bueno, por el momento es duro, o sea, no es sencillo, obviamente. Acceder a fondos del Estado, sí hay, obviamente, fondos del Estado, hay programas que generan, digamos, retos, challengers, en relación a poder acceder a ciertos fondos, pero en nuestro caso ha sido prácticamente capitales propios, ¿de acuerdo? Y obviamente estamos en conversaciones con inversionistas ángeles, antes de la pandemia y ahora en la pandemia también hemos ido teniendo conversaciones al respecto. El modelo de negocio también tiene que ser bastante versátil para poder ahora hacer un crecimiento, un escalamiento importante, porque estas pulseras, entre otras cosas, pero las pulseras obviamente son ahorita el atractivo más fuerte que tenemos, va a tener un escalamiento muy interesante y entonces ahí las formas de compra, de pago son fundamentales para salir adelante. ¿Cuánto cuestan esas pulseras? Porque me imagino que tendrán que ver con el volumen de compra, pero más o menos. Están por debajo de $100, ¿de acuerdo? Entre 85 y $90. Y sobre eso, en volúmenes, los precios van bajando. Me imagino. ¿A Chile no han explorado el mercado chileno? No hemos tenido oportunidad, digamos, o creo que tiempo es la palabra, ¿de acuerdo? Yo sí tengo algunos contactos por ejemplo, de empresas en las cuales yo trabajé. Por ejemplo, yo trabajé en Bayer
el corporativo. Entonces tengo contactos en Santiago, de la industria, con los cuales he empezado a conversar, pero, digamos, no hemos tenido, digamos, la velocidad necesaria al respecto, ¿no? Obviamente yo pienso que en 1 o 2 semanas vamos a estar con más espacio, con más recursos, obviamente también. Es un círculo virtuoso, obviamente, el de la venta, la entrega, el delivery, el soporte, y vamos a tener esa capacidad al respecto. Ahora, en todo caso, aprovecho tu espacio para invitar a empresas chilenas que tengan interés en este tipo de soluciones, para ponernos en contacto y poderles demostrar de las oportunidades de negocio que podamos trabajar. Interesante. Hoy entonces van a estar mucho más centrados en el tema de las pulseras. Eso los va a comer la coyuntura, ¿no? Ya. Es la coyuntura, sí, es el rompehielos, digo yo, ¿de acuerdo? Tenemos otro wearable, por ejemplo, que también lo tenemos en proceso, que es un wearable para poder medir la temperatura, la presión y sobre todo el nivel de oxígeno en sangre de los pacientes. Bueno, en este caso igual nace también como COVID, pero puede ser obviamente utilizado para otras enfermedades crónicas. Y eso también transmite vía Wi-Fi los parámetros de salud de las personas y genera las alertas. Entonces yo puedo generar alertas, digamos, para que, digamos, saber si mi abuelo, mis padres tienen algún problema con esos signos vitales y poder reaccionar yo como hijo, como nieto, ¿no es cierto? O al centro de salud, a la ambulancia, y que pueda atender la urgencia o la emergencia en función a estos parámetros, por ejemplo, de nivel de oxígeno en sangre. En el tema de COVID, por ejemplo, cuando cae el nivel de oxígeno, en forma muy dramática. Por eso es que en muchos casos hemos visto en Latinoamérica que la gente quedaba muerta en la calle, porque el nivel de oxígeno caía abruptamente y no daba velocidad de reacción. Con esto sí podemos generar esa velocidad de reacción, ¿no? Porque estamos viviendo de forma constante y permanente a través de un guante prácticamente esos parámetros, entonces te da esa velocidad de reacción. ¿Y eso ya lo están comercializando también? Ahí estamos un poco atrasados para lo que desearíamos. El equipo en verdad está un poco bastante enfocado y ocupado en el de tracking de personas. Le hemos denominado Tracker, así que Tracker es ahorita nuestro foco. Claro, si tuviéramos quizás más recursos, también podríamos trabajar el otro wearable que le hemos denominado The Keeper. The Keeper. Así que, bueno, son las capacidades que tenemos al momento. Somos un startup, entendemos muy bien la tecnología, ¿correcto? De la conectividad, de los sensores, de la explotación de la información en la nube, del procesamiento, de exponer esa información a nivel de dashboards y generar esas alertas y notificaciones. Muy interesante. ¿No hay nadie en Perú que esté haciendo algo similar a ustedes? Bueno, hemos encontrado soluciones similares en Canadá, en Europa, en España, en Italia, ¿de acuerdo? Y obviamente con precios superiores a los precios que estamos sacando nosotros localmente. Entonces, digamos, ahí hay una ventaja competitiva interesante, ¿de acuerdo? Esta tecnología, obviamente, hay que aprenderla, hay que desarrollarla, hay que aplicarla y hay que sacarla al mercado rápidamente. El time to market aquí es fundamental. Ricardo, ¿cómo es la conectividad en Perú? Para esto es clave el 4G y lo que viene del 5G, que ahí dicen que la Internet de las cosas se va a explotar, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es allá el sistema de telecomunicaciones en este sentido? Sí, de hecho la conectividad es un factor clave de éxito. O sea, si no hay conectividad, no estamos hablando Claro. no puede hacer nada, ¿de acuerdo? Obviamente todavía no estamos con 5G, ya, o sea, las empresas, las telcos, ya tienen planes de implementación de 5G. Están obviamente viendo el mercado, cuál sería el mercado inicial de poder brindar estas antenas de 5G, digo, estas nuevas células de 5G que generará mayor velocidad, mayor alcance y menores costos de planes de datos de menores costos.
Y ahí viene el punto muy interesante. Mayor cobertura, ¿de acuerdo? Hay tecnologías de corto alcance y hay tecnologías de largo alcance. Ahí hay todos unos detalles al respecto. Pero vamos a decir en simple de que va a haber mayor cobertura, mayores capacidades para el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Que son, tienes que tener, digamos, una conectividad que no tiene que ser de alto volumen, de alta velocidad, sino que se conecte porque estas cositas, digamos, son tramas de datos pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, cobertura, costos bajos, ¿de acuerdo? Gran alcance. O sea, estas señales van a poder entrar hasta un sótano, por ejemplo, ¿no? Claro. Tiene mucha capilaridad, mucha penetración, alcance. Entonces vas a poder tener tus medidores de agua, correcto, tus medidores de energía eléctrica, tus consumos conectados, ¿de acuerdo? Ese es otro caso que tenemos muy interesante que estamos avanzando con Enel, Perú, de ¿Para los poder medidores conectar eléctricos? los medidores. Mm. ¿Sí? Y entonces ya no tienes, acá le decimos lecturero que está registrando a mano, Sí. ¿no? Que va a la casa, mira el numerito y eso va en la factura. Así que ahí tenemos una iniciativa que estamos avanzándola. Entonces, casos que a través de la conectividad, menores costos, los sensores bajan de precios de su forma muy importante, realmente muy interesante. Entonces, hace viable, hace el caso de negocio perfecto para, digamos, mejorar, hacer. Y Acción, parece. entonces en Perú, Ricardo, sí, algo nos pasa con la conexión, a ver, ahí ahí sí, estamos ahí mejor. ya, ahí está mejor, ahí está mejor. Vale, entonces en Perú el 5G está en camino, ¿de acuerdo? Obviamente hay otras tecnologías como el 2, 3 y 4G. El 2, 3 y 4G obviamente todavía están allí y también hay formas de conectarse, ¿no? Pero pienso que Buenísimo. el 5G sí va a traer grandes beneficios. Muy interesante, Ricardo, ID4, fundador y CEO, Ricardo Valega. ¿Cuánta gente trabaja hoy en ID4? Bueno, nosotros somos un equipo chico, en verdad. Somos 4 personas, digamos, a tiempo completo en Perú, ¿de acuerdo? Después, en base a los diferentes proyectos, contratamos servicios de especialistas. Tenemos en nuestro equipo ingenieros mecatrónicos, ingenieros de procesos, ¿de acuerdo? Gente de sistemas, obviamente. Hay roles que son claves, por ejemplo, nuestros ingenieros mecatrónicos para nosotros son la piedra angular, son las personas que conocen tanto de la parte de automatización como de la parte de TI, ¿de acuerdo? Entonces ellos son como el puente que une el mundo físico y el mundo digital. Y de allí, obviamente, están nuestros ingenieros de sistemas y la alianza que tenemos con la gente en Norteamérica nos trae, digamos, mucha innovación. Ahí tenemos equipos de matemáticos, ¿de acuerdo? Que parece mentira, pero las matemáticas Sí, acá pues. son fundamentales. Para este tema de las pulseras, los matemáticos tienen que estar ahí haciendo los algoritmos de distanciamiento social y los filtros que tengan que haber, así que allí, digamos, complementamos. De mi parte, el conocimiento al mercado, relevar esos casos de uso, esas necesidades, plasmarlas obviamente en documentos que sean entendibles por todo el equipo, ¿no? Poder Buenísimo. conversar el mismo idioma es vital. Muy interesante. Ricardo Valega, entonces, fundador y CEO de ID4. Muchas gracias por conversar con Lab Café. Muy interesante todo lo que se viene en la Internet de las cosas. El que está bien posicionado hoy en este tema va a ser, esperamos, un gran triunfador en unos años más también, cuando volvamos a la normalidad, la digitalización, la Internet de las cosas, van a ser, o sea, el fenómeno en el que hay que estar. Así que muchas gracias por acompañarnos y muy interesante la historia. Bien, no, muchas gracias a ustedes. De igual manera, agradecer el espacio y también motivar, obviamente, a los emprendedores a que persistan, a que se enfoquen, que hay grandes oportunidades, en verdad, en esta real transformación de la sociedad. Y además,
Y además no hay frontera. En esta cuarta revolución industrial no hay frontera. Estamos hablando no solo de emprendedores en Perú, sino que además, ustedes, como decías, alianza con Estados Unidos, en fin. Aquí el crecimiento, o sea, son emprendimientos para el mundo, finalmente. Así que, nada, pues, puros Sí, aplausos. sí, importante. Muchas gracias. Gracias. Solamente para cerrar, Dale. o sea, fortalecer el ecosistema entre los diferentes actores, agradecer a Auxil Ventures por la ayuda que nos brinda y bueno, nuevamente simplemente gracias y éxitos para todos. Eso, muchas gracias también. Ojalá tengamos las pulseritas por estos lados cuando empecemos a volver a la normalidad para poder asegurarnos de alguna forma una mejor forma de trabajar y más segura. Así que ojalá las tengamos por aquí. Chao. Vale, bien, Chao. un abrazo.